Buenas tardes, buenas noches, buen día al que está del otro lado del mundo. Estamos hablando de Uruguay, desde Montevideo, viviendo la pandemia como todo el mundo. Qué bueno es poder compartir este tiempo juntos, abriendo la palabra de Dios y qué es lo que nos dice para este tiempo. Cuando alguien se aparta del Evangelio o se va apartando de a poco, uno dice, es bueno que se acerque otra vez para que se encienda el fuego, para que entre todos, lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, entre todos otra vez se encienda. Pero ¿cómo hacemos hoy que no nos podemos reunir? Que hay una cuarentena y que no nos podemos reunir como iglesia, que no puede haber 100, 200, 300 personas en un lugar. ¿Cómo hacemos hoy? Pues hoy estamos orando en casa, estamos leyendo la Biblia, estamos buscando del Señor, y eso está bien. Pero hay algo que está causando todo este tiempo, y es un letargo espiritual. Es un enlentecimiento de nuestra vida espiritual. Y esto es muy peligroso. El Señor Jesús alertó a sus discípulos a estar alerta. En la palabra dice, velad y orad para no caer en tentación, le dijo Jesús. Pero vamos a hablarlo en nuestros términos, vamos a hablarlo en español. ¿Cómo podría ser entonces el velar y orar? Es estar alertas y orar. Estar alerta, ¿qué significa? Pues vamos a ver dos videos. Y en esos videos vamos a ver lo que significa estar alerta y lo que significa el letargo. Vemos los videos y después seguimos. Queda bien claro, que en uno de los videos algunos deben haber saltado de la silla, porque hay que estar dentro de ese auto, escuchando la voz del que va guiando. Porque hay una cosa bien clara, el piloto va escuchando la voz del copiloto sin terminar de ver la ruta, porque viene una curva y el piloto no la sabe, pero el copiloto sí, y le va diciendo en términos que ellos entienden, cómo hacer para seguir ese camino sinuoso. Yo no creo que si tú fueras el piloto te estarías durmiendo. No es un camino monótono, es una ruta que te lleva, como dice el Evangelio, como dice la palabra de Dios, es una ruta angosta y muy difícil. Y que si no tienes un guía, que es la voz del Espíritu Santo, tú factiblemente termines, como recién viste, termines quizá caído en alguna de esas pendientes que hay en la ruta. Pero también vemos aquellos que manejan durante mucho rato. En comunidad tenemos un hermano que es camionero y está muchas horas, a 80, 90 kilómetros por hora, por rutas y rutas y rutas. Aburre. Vieron que hay señales en algunas rutas que dice, cuidado, en esta ruta mucha gente se duerme. ¿Por qué? Porque el letargo comienza a pasar factura y causa accidentes. Lo mismo pasa en la vida cristiana. El letargo, el comenzar a quedarse, el hoy no oro, mañana no leo la Biblia, y así comenzamos de a poquito, dejamos de llamar a los hermanos, dejamos de preocuparnos por la gente, dejamos de colaborar en las ollas populares, dejamos de colaborar con una ropa para quien necesita, comenzamos a tener una pérdida de vida espiritual, y eso es muy, muy peligroso. Vamos a leer, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver en Marcos capítulo 13, versículo 32. Y dice así, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré, está hablando Jesús. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que sabe. Por eso, tengan cuidado y estén alerta porque no saben cuándo volveré. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje, llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana o medianoche o en la madrugada.
De igual modo, ustedes deben estar alerta, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todo el mundo. Estén siempre alerta, vigilen todo el tiempo. Estas son palabras de Jesús. Son palabras del Señor Jesús que les está poniendo un ejemplo a sus discípulos. Y en ese ejemplo hay algo bien claro y habla claramente que estar alerta no significa una situación pasiva, no significa que tú vas a estar tranquilo en tu casa sin hacer absolutamente nada, sino que estar alerta requiere una acción de tu parte. Estar alerta requiere una acción de tu parte. Repito, estar alerta en la vida espiritual requiere una acción de tu parte, no una reacción. Una reacción es a un estímulo. Aquí parece que no hubiera estímulos, parece que no nos reunimos, no nos juntamos a orar, no nos reunimos como iglesia y comienza ese letargo espiritual a hacernos mella. Y es muy dañino, muy dañino. Así que estar alerta es elegir no aceptar el letargo espiritual, no aceptar la contaminación y la corrupción del pecado, no aceptarlo mediante la fe. Estar alerta no es una actitud pasiva o una mera actividad mental, sino el ejercicio diario de la fe obedeciendo el llamado del Señor. Queda bien claro que en los versículos 34 al 36, y se los vamos a leer de vuelta, sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje, llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Esto es bien claro para nosotros. Dios, antes de la pandemia, te encargó un trabajo. Antes de que el mundo pasara lo que pasa hoy, te encargó un trabajo. Y el día de mañana, y tú no sabes cuándo, va a venir a pedirte cuentas por eso que te dio. Y dice que no te halle durmiendo. Que no te halle durmiendo. Sino que te halle haciendo aquello para lo cual te llamé, haciendo mi voluntad. Él es el dueño del lugar y te dio un encargo y dice a cada uno la importancia de entender que somos un cuerpo, que cada uno ocupa un rol, un lugar dentro de la iglesia y que cuando se sale de ese lugar es responsable de la actitud que está tomando. Tu lugar en la iglesia, tu lugar en el reino del Señor es importante, tanto como cualquier pastor, apóstol o como quieran llamarle. Es importante a lo que te llamó. Y allí nombra que les dio una tarea a sus empleados, a sus siervos, les dio una tarea a cada uno. Lo vemos en la parábola de los talentos. A cada uno le entregó de acuerdo a su capacidad. Pero hay algo más. Dice, y al portero le ordenó que vigile. Y aquí está hablando de aquellos en las iglesias que están puestos en autoridad, ancianos de la iglesia, que deben cuidar y vigilar que no entre una falsa doctrina. Deben cuidar y vigilar que los hermanos no caigan o no entren en un letargo espiritual y comiencen a bajar los brazos. Para después otros que se creen espirituales decir, yo sabía que esto iba a pasar. Pero tú, que eres portero, que eres quien cuida, quien protege, tú debes estar alerta mucho más que otros para ver qué es lo que está funcionando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede contra la iglesia. La iglesia no tiene un gobierno humano. La iglesia de Cristo no tiene un gobierno humano. Quiere decir que no depende de una bandera, no depende de un país, no depende de una nación, no depende de un gobierno humano. Depende de Dios. Esté donde esté, sigue siendo la iglesia de Cristo. Esto significa que si tú eres cristiano, tú no tienes una nación, tú eres peregrino en esta tierra. Tú cantas el himno nacional del país donde naciste, pero en realidad cuando naciste de nuevo, conociste al Señor Jesucristo, tú perteneces al reino de los cielos y dice su palabra que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Significa que tu nación es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Esa es tu verdadera nación. Pero mientras estás en esta tierra, no eres gobernado espiritualmente por ningún humano, sino por Dios. Eres gobernado por las leyes que debes respetarlas y obedecerlas en cada país donde tú vives. Donde estés, debes respetar. Así como hizo Jesús con las leyes romanas. Debes respetar. Estás bajo un gobierno que Dios puso.
porque Él dice que pone reyes y saca reyes, Él pone los gobiernos, tú debes respetarlos y orar por ellos, claro que sí, pero no hay nadie que pueda vencer o destruir la iglesia de Cristo, porque es Cristo mismo el que la defiende, es su Espíritu Santo el que la redarguye cada día, la que le enseña cada día, la que lo acompaña cada día. Significa que si uno no está alerta es porque no está queriendo estar alerta. Porque el Espíritu Santo en este tiempo está diciendo, despiértate, pon a trabajar lo que te di. Y si tú eres, como decía recién, un portero, dice el portero le ordenó vigilar, debemos estar atentos a aquellos que estamos en autoridad en la iglesia, ver por dónde está viniendo el enemigo. Y esto que te estoy diciendo hoy es uno de los lugares por donde está viniendo, el letargo. El cristiano está eligiendo, como les decía en otros mensajes, está eligiendo ver series de Netflix, pero no leer la Biblia. Está eligiendo otras cosas que el mundo está ofreciendo mientras está en casa porque no tiene trabajo, pensando, como hablamos el domingo anterior, pensando en cosas que la Biblia dice, no pienses en eso, confía en mí. Y nosotros debemos estar alerta. ¿Qué significa? Discernir, saber tomar la decisión correcta. Esto no está bien, esto no me hace bien. Debo estar alerta, ¿qué significa? Estar observando qué es lo que está haciendo el mundo y por dónde quiere entrar a mi casa. ¿Cómo viene la tentación? No viene de frente, viene sutilmente. Jesús le dijo a Pedro cuando estaban allí en el monte de Getsemaní, le dijo, no se duerman. Mateo 26, 41 estoy leyendo. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. En la otra versión, en la Reina Valera dice, oren, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir, velen, oren, estén alerta para no caer en tentación. La tentación es sutil, la tentación va entrando a tu casa, va entrando a tu vida muy sutilmente. Tienes que mantenerte alerta. Si tú eres un adorador, tú debes adorar, tú debes alabar al Señor en tu casa. Si quieres danzar en tu casa, hazlo, pero debes mantenerte alerta, debes mantenerte en oración, debes mantenerte leyendo su palabra. Y eso significa una acción primeramente de tu parte, para tu propio alimento espiritual, para tú estar fuerte delante de las acechanzas del diablo. Pero también estar atento a las necesidades de tus hermanos. Porque la Biblia dice, el que no provee para su casa y mayormente para los de la familia de la fe, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Quiere decir que tú te estás preocupando por tus hermanos. Tú estás pensando en quién necesita algo, una oración, voy a llamar y voy a orar, una videollamada, voy a llamar a tal o cual hermano anciano que está solo, que sus hijos quizá están en otro país, que sus hijos lo dejaron en un residencial de ancianos y nunca lo visitan. Eso es estar alerta, quiere decir estar activo, estar en acción para el Señor. ¿Qué me mandaste a hacer, Señor? Pues aquí estoy. Este video no se estaría filmando si Marcelo no estaría alerta. Quiere decir que él dejó lo que estaba haciendo. Él cerró su negocio para estar aquí. Y así cuántos y cuántos en el mundo que están a través de estas videoconferencias, a través de esta forma de prédica, diciéndole a los hermanos, vamos, levántense, estén alertas. Se viene el tiempo de un avivamiento. ¿Pero cómo? De aquellos que realmente aman al Señor, que le buscan cada día, que le aman, que quieren intimar con Él, que quieren conocerlo más a Él. Les leo Mateo 24, 42, dice, por eso estén siempre alertas, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Esta situación es muy fuerte, cuando menos lo esperen. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Cuando menos lo esperes. Hoy, la iglesia a nivel general está anhelando la venida del Señor. Hoy es un tiempo de cierta tibieza espiritual aumentada por esta situación de pandemia.
Este no es un tiempo que las señales están dando que el Señor viene. Es un tiempo que las señales están dando que el Señor viene. Sin embargo, muchos en su iglesia están en un letargo espiritual. Y a eso te quiero llamar, a que salgas de la cueva, Elías. A que comiences a dar aquello que el Señor te dijo que debías dar. Y eso requiere una acción de tu parte. Requiere una acción de tu parte. Requiere dejar cosas que no te estaban haciendo bien y no te están haciendo bien para hacer su voluntad. Y eso a ti te va a alimentar. Es como aquel que durante muchos años no hizo ejercicio. Comienza a hacer ejercicio, duele, molesta. Hay ganas de abandonar, pero cuanto más ejercicio haces, más rutinario se transforma el ejercicio, tú generas endorfinas y tú te sientes bien. Y tú quieres seguir haciendo ejercicio. Pues en la palabra de Dios, en la vida espiritual, cuanto más trabajamos en nuestra vida espiritual, más hambre tenemos de Dios. Pero cuanto más nos aletargamos, más comienzan las enfermedades, más comienzan los problemas, más comienzan los problemas matrimoniales, los problemas familiares, porque hay un letargo espiritual, porque tú en tu casa no estás haciendo aquello para lo que el Señor te llamó. Tú en tu comunidad cristiana no estás haciendo aquello para lo que el Señor te llamó. Primero, para estar con Él. Y segundo, para enviarte a hacer su voluntad. Leemos algo más. Mateo 25:13. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. El Señor hoy está diciendo, claramente nos está diciendo, estoy a las puertas. Estoy a las puertas, iglesia, despiértate, estoy a la puerta. Porque en este tiempo la iglesia comienza como a dormirse. Muchos creen que por hacer una olla popular está bien. No está bien. Está bien sí hacer esa olla popular, pero con una vida espiritual en alerta, con una vida espiritual velando y orando en oración, manteniendo tu propia vida espiritual y no tapándola con ministerios, sino que primero tu vida espiritual y después viene el ejercicio de la fe. Tu vida espiritual en tu casa. El letargo espiritual comienza en tu casa. Porque si tú tienes reuniones, tú vas a una reunión y allí se ora por ti, tú te enciendes otra vez y comienzas a ayudar a otros y comienzas a tener tiempo devocional con el Señor, pero hoy no lo estás teniendo. Pero en tu casa tú puedes decidir, aunque tú no tengas una voz para entonar una canción, tú puedes cantársela al Señor. Aunque tú no tengas la posibilidad de cantar agradeciendo, tú puedes hablar y agradecer al Señor. Mira a tu alrededor, mira toda tu casa, eso te lo proveyó el Señor. No lo ganaste tú con tu sueldo, el Señor te lo proveyó. El Señor te puso donde estás y quiere llevarte a más, quiere llevarte a más. Pero para llevarte a más, tu letargo espiritual tiene que desaparecer. Tienes que salir de ese lugar de comodidad. Tienes que salir de ese lugar que te está haciendo daño, que te está apagando. Comienzas a tener razones, pero la espiritualidad con la razón solamente se unen en la palabra de Dios. Cuando dice el que entiende, hace. Cuando en el sermón, cuando en la parábola del sembrador dice, ¿quién fue el que dio fruto? Este es el que dio fruto, dice la Biblia. El que entendió la palabra, ese da fruto. Quiere decir que la razón está metida en la palabra de Dios, sí. Pero cuando es solo razón y no hay nada espiritual, tu vida cae. Comienzas una rutina, comienzas a decaer en lo espiritual. Y el Señor te dice, ¡hey! Estén alertas. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Leemos 1 Pedro 5:8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido para que formemos parte de su maravilloso reino. Estar alerta es estar conscientes de las posibilidades de la tentación. Estar alerta significa una acción. Significa, sí,
Mis hermanos están sufriendo en todo el mundo igual que yo. Están padeciendo en todo el mundo igual que yo. Pero yo voy a dedicar tiempo a orar por ellos, como dice el apóstol Pablo, oren por todos los santos. Voy a dedicar tiempo a orar, voy a dedicar tiempo a clamar, a decir Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. Quiere decir que estoy incluyendo a otros en la oración, estoy pensando en otros y de esa manera comienza mi vida espiritual a crecer otra vez, a entrar al fuego de Dios otra vez. Pero el letargo espiritual es una muerte, te lleva a la muerte. Lleva a la iglesia a la muerte, a aquellos que están en la iglesia, porque la iglesia nunca va a morir. La iglesia, dice su palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, muchos quisieron matarla, destruirla, arrancarla, quemar las Biblias. Nada ni nadie podrá contra ella. Ninguna nación que se levante contra la Biblia podrá contra ella. Contra la iglesia podrá contra ella. Pero sí pueden contra cristianos que se aletargan, que comienzan a bajar los brazos, que aceptan la tentación, que aceptan las tentaciones visuales que el enemigo nos brinda, que aceptan las tentaciones auditivas a través de canciones que no hablan del Señor, que el mundo nos tienta. Y así comienza la caída. El letargo espiritual significa que estamos en una bajada, en caída, que ya no vamos manejando por ese camino sinuoso, sino que estamos en una ruta totalmente aburridos, tratando de cumplir un rol o tratando de llegar al destino como veíamos en ese video. Esa no es la idea que el apóstol Pablo, que el Señor Jesús tenía de sus discípulos. Y lo vemos en el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mestiendo para ir hacia adelante a la meta que el Señor me propuso. A esa meta quiero llegar, olvido lo que está atrás y me extiendo. Y al decir me extiendo, es alguien que saca polvo de los pies porque está a punto de salir corriendo a hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. A eso te está llamando el Señor. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El letargo espiritual es la muerte. Así que terminamos diciendo esto. Estar alerta es no aceptar el letargo espiritual, no aceptar la contaminación y la corrupción del pecado mediante la fe en Jesucristo. Te recuerdo, tú eres un siervo, una sierva de Dios. Te recuerdo, tú eres una hija, un hijo de Dios. Y tú tienes tareas, porque Él dice, me fui y te di tarea, pero cuando venga, ¿qué te encontraré haciendo? Cuando vuelva, ¿me estarás esperando? Dios les bendiga.